A finales del siglo XIX y en los albores del XX, el mundo vivió una auténtica revolución que modificó y sacudió todas las facetas de la vida cotidiana. En un abrir y cerrar de ojos, la realidad sucumbió ante la manifestación de nuevas ideologías y conflictos bélicos mundiales que violentamente alteraron los sentidos y la percepción del entorno global. En esta época de crisis se formó una de las mentes más brillantes del arte y la cultura en todo el mundo, Vasily Kandinsky, el pintor ruso que fue estandarte en el desarrollo de una tendencia exquisita y por demás maravillosa de los últimos años, el arte abstracto. Hoy me encuentro en el magnífico Palacio de Bellas Artes con el curador Javier de la Riva Ros, quien nos platicará sobre las transmutaciones de la expresión artística de Vasily Kandinsky, el padre del arte abstracto, ahora de visita en nuestro Nuevo México. Javier de la Riva, ¿en qué parte de la exposición de Kandinsky estamos? Estamos justo al final de la exposición, ante una reproducción del mural del Salón de la Música, producido en 1931 en colaboración con Mies van der Rohe, el entonces director de la Bauhaus. ¿Es esta una etapa particular de su producción artística? Sí, le podríamos llamar que es el periodo de la Bauhaus, ¿no? Quizá el más conocido por el público mexicano, en donde las figuras geométricas pues ya predominan en todas las composiciones de Kandinsky. La Bauhaus es la escuela a la que acudió Kandinsky en Múnich, Alemania, ¿no es cierto? Bueno, estuvo en varios lugares. Primero estuvo en Weimar, luego se mudó a Dessau y luego en último año a Berlín, porque el gobierno nazi, con el ascenso del gobierno nazi, esta escuela empezó a tener muchas presiones y se tuvo que mudar hasta que al final tuvo que cerrar. Bueno, y Vasily Kandinsky pasó de una pintura más figurativa hacia este ensayo con cuerpos geométricos, ¿no es cierto? ¿Antes de que explotara en el color o fue después? El color empezó antes. Podríamos decir que desde el principio hay un color que se distingue en Kandinsky, que es un poco más, como lo decían sus maestros, exuberantes, pero donde explota el color será a partir de 1908, cuando, y justo la explosión del color es lo que le permite dejarlo figurativo y empezar a andar en las experimentaciones abstractas que hizo a partir de ese momento. Y bueno, Kandinsky para nosotros y para todo el mundo es un maestro que ejemplifica el arte abstracto. Incluso hay una forma que se le reconoce como la abstracción lírica. ¿Qué es la abstracción lírica? La abstracción lírica podríamos hablar que es su primer periodo, cuando creemos que podríamos decir que es cuando justifica el arte abstracto a partir de la música, de lo espiritual en el arte, y es donde toda la parte figurativa, si bien está en las piezas, parte de bases figurativas, el color y la abstracción empieza a difuminar tanto las figuras que logran abstraerse, ¿no? Sí. Que ya es conocido como, o sea, su parte lírica está muy pegada con el expresionismo alemán, que tiene que ver con la idea de la expresión, y la parte rusa, por ejemplo, ya muchos estudiosos hablan de que es un momento de transición justo entre la abstracción lírica y la abstracción geométrica que producirá dentro de los años de la Bauhaus, ¿no? Justo esta pared es todo el periodo de la Bauhaus, donde podemos ver dos cosas, ¿no? Que, o sea, aparte de las figuras geométricas, podemos ver la paleta de colores durante este periodo Kandinsky, sería varios colores, pero le interesarían sobre todo colores primarios, ¿no? El amarillo, el rojo y el azul. Javier, ¿él tiene influencia de Monet? ¿Tiene influencia de Fauve? Sí. ¿Tiene influencia de Matisse? Sí, sobre todo Monet va a ser muy importante para él. Justo antes de que empiece a estudiar arte, él va a una exposición de los impresionistas en Moscú
y se encuentra con un cuadro de la serie Los Almeares, que es un pajar, y Kandinsky dice que no logra ver el objeto representado, y eso lo contraria mucho. Dice, bueno, solo sé que hay un objeto porque me lo dice el nombre de la pieza, pero no alcanzo a ver. Y eso sería como... De hecho, él empezaría con un estilo impresionista en un momento, y hasta 1908, que reside un año en París, pues estaría con el fauvismo y vería como pues, los colores, la manera, la paleta de colores intensas que usarían estos, que no respondían a la realidad, sino más bien como a la emoción. Que él de alguna manera, no sé si retomaría, pero sería influenciado para hacer su pintura posterior, ¿no? Kandinsky no solo fue un pintor espectacular, sino además fue un auténtico trotamundos, un mochilero muy activo, como podría decirse hoy en día, que llevó sus trazos y sus formas revolucionarias a varias regiones del viejo continente. Kandinsky vivió en las fauces del Imperio Ruso, se trasladó a la Alemania de la Gran Guerra para después mudarse a Suiza y terminar, después de algunas breves estancias, en tierras francesas. Realmente el arte abstracto de Kandinsky pues está más fundado en el expresionismo, ¿no?, alemán. Tiene que ver mucho más con la emoción que con una visión más racional del mundo, ¿no? Y los más célebres que conocemos nosotros, por ejemplo, las composiciones. ¿Las composiciones son una serie? No, no son una serie. Kandinsky, de hecho, en lo espiritual, en el arte, él va a hablar de 3 tipos de pintura que le van a interesar hacer. Y una de ellas son las composiciones, y son las más complejas, como le llamaría. Las primeras son las impresiones, que parten de la realidad. De hecho, las impresiones todavía podemos ver muchos más elementos figurativos. Luego vienen las improvisaciones, que tenemos de ellas varias en la exposición, que son más pinturas, como su nombre lo dice, improvisación, va improvisando. Y la composición es una pieza más pensada. De hecho, Kandinsky solo realizó 10 composiciones en su vida. Las primeras 3 fueron destruidas por la Segunda Guerra Mundial y solo sobreviven 7. Y las haría a lo largo de toda su vida. Las primeras 7 las hace en su periodo de Múnich. Luego, en el periodo de la Bauhaus, en periodo, por ejemplo, en el de Moscú, no realizaría. Hasta el periodo de la Bauhaus realizaría una. Y sus últimos 2, la 9 y la 10, la realizaría ya en París, en su etapa biomórfica. Entonces, de alguna manera, esas piezas podemos ver la evolución artística de Kandinsky. Y Kandinsky es un profesor, ¿verdad? Él eres un experto en arte. Quizá ustedes no lo sabían, pero Vasily Kandinsky, el mismísimo padre del arte abstracto, en realidad no era pintor. Se formó primero en Derecho y Ciencias Económicas en Moscú. Después Kandinsky se desempeñó como funcionario público e incluso fue rechazado, hágame usted el favor, de la Academia de Arte en Múnich, donde buscaba la inspiración artística. Eso sí, jamás dejó de lado sus aspiraciones artísticas, con el magistral resultado que podemos ver plasmado hoy en sus obras. Esta pintura es ya típica de su periodo de París. Retoma los colores de los imaginarios populares rusos nuevamente, y asimismo empiezan a perderse ya las figuras geométricas, y desde ahí empezará a cambiar un poco su obra, ¿no? ¿Y él también tenía alguna idea de que la música tendría que involucrarse con la plástica de la pintura? Sí, digamos que el arte moderno va a tener 2 vertientes, ¿no? Una que es justo la idea del arte totalizador, que se funde un poco con Richard Wagner, que es la unión de todas las artes. Que le gustaba mucho la música de Wagner, ¿no? Sí, claro. De hecho, Kandinsky va a tener otro de los eventos importantes en su vida. Va a una puesta en escena de la ópera Lohengrin, y en el tercer acto dice que tiene una experiencia sinestésica, ya que los sonidos de la música empiezan a generar colores en sus ojos. Y la música va a ser muy importante para Kandinsky por 2 razones. O sea, ha habido una concepción, como él hablaba tanto de música, dicen que pinta música, pero él mismo dice que él no pinta música, él solo está tratando de aprender de la música. El único arte abstracto, la única manifestación abstracta era la música. Entonces, para darle cabida a la pintura abstracta, era necesario justificarla pues dentro de otra manifestación artística que ya era abstracta, ¿no? Y mostrar cómo el arte no tendría que estar ceñido a la realidad forzosamente, ¿no? Claro. ¿Pintó mucho? Sí, pintó muchísimo. Fue una persona muy activa. No tengo el dato, pero me parece que son alrededor de
más de 1.500, 1.800 entre obras o incluso más. O sea, era una persona que pintaba todos los días pintaba, desde acuarelas, óleos, también hacía mucha gráfica. La gráfica fue muy importante para él también. Fue un artista muy activo y en eso podríamos compararlo igual con Picasso, ¿no? Igual y Picasso fue un poco más, tuvo más producción, pero Kandinsky podríamos ponerlo en ese nivel de artistas productivos. Ya. Y todas las técnicas, ¿no? Tiene óleo sobre tela, tiene cartón, sí. tiene... Sí, y de hecho hay incluso obras donde mezcla técnicas, ¿no? Kandinsky, con esta idea de la necesidad de buscar nuevos colores, empezó a experimentar con técnicas. De repente podemos encontrar acuarela, óleo, témpera en una misma pintura, ¿no? Y lo mismo aquí en esta exposición podemos apreciar diversas técnicas de Kandinsky. Sí, claro, podemos ver pues en general todas las técnicas que empleó. Estas primeras son litografías y Kandinsky habla de que las litografías, la litografía es quizá la técnica gráfica más democrática de aquel entonces. ¿Por qué? Claro. Porque era la que permitía más reproducciones, porque no se daña, como es en piedra, puede hacer reproducciones ilimitadas sin que se dañe la piedra, y es la que permite mayor color. Realmente es una gran exposición, Javier, en donde verdaderamente uno puede apreciar esta explosión de color que tú nos señalabas que lo distinguió en su primera etapa, ¿no? Sí. Donde se le movieron las figuras y se hizo abstracto. Exacto. Hasta, pues no, hombre, esta reconstrucción de esta sala maravillosa donde está la parte geométrica de su imaginería y de su imaginación. Pues muy bien lograda, Javier, te felicito, muy bien curada. Muchísimas gracias. Está a la vista para que la conozcamos, la veamos, la disfrutemos, este grandísimo pintor que fue don Vasily Kandinsky. Muchas gracias. Te agradezco a ti, No, aquí y te estamos, felicito por la curaduría. Gracias, muchas gracias. Más allá de su fascinante visión artística, Kandinsky bien podría ser un ejemplo de cómo los sueños y la creatividad pueden funcionar como mapa cartesiano en una época convulsa. Hoy podemos encontrarnos con la perspectiva de este genio en las emblemáticas instalaciones de nuestro Palacio de Bellas Artes con la exposición Pequeños Mundos, una exhibición de más de 60 obras que llegan para adornar a este nuevo México.